Bueno, la verdad es que hay como una especie de paranoia porque parecía que todo quedaba circunscripto a Epuyén y ahora se van conociendo nuevos casos, pero no tenemos que generalizarlos. No, A mira, ver. menos mal que me hiciste esa pregunta porque en realidad acá hay dos temas distintos. Uno es el Hanta endémico. Endémico quiere decir que está siempre. Y otro es el brote de Epuyén. El brote de Epuyén es por el virus Hanta genotipo Andes, y entonces ahí lo que pasó es que hay transmisión de persona a persona. Ese es el comportamiento extraordinario de este virus, que en realidad siempre se transmitió de persona a persona y por orina y heces de ratas, pero esta vez tuvo una mayor transmisibilidad. ¿Y pasó algo extraño esta vez? No, ¿Qué pasó de diferente? Hubo un comportamiento distinto del virus que hizo que más personas se contagiaran por contagio interpersonal. Claro. Eso está circunscripto a Epuyén, Sí. en el sur. Los otros casos que se están informando de Hanta a nivel nacional Salta, Jujuy, Gualeguaychú. son parte de Hanta locales que se transmiten no por el contagio de persona a persona, sino por aspiración de heces o materia fecal de ratas, de los ratones colilargos. Perfecto. Pero estuvieron siempre, no es el primer caso en la provincia de Buenos Aires o el primer caso, estuvieron siempre. Anualmente se empiezan a contar los casos de nuevo, pero son casos que están siempre. Y suelen darse en esta época. Y hay aumento de los casos en verano, en primavera y en verano, en las épocas de calor. Entonces, esas personas, pienso en el caso de este hombre que vino de San Andrés de Giles y está internado en el Gandulfo, Sí. en Lomas de Zamora. El caso de esta persona también en Escobar, digamos, las personas que van a tratar con ellos no corren riesgo de contagio. No, por el momento no. Ese es el comportamiento habitual del virus hantavirus regional. Cada región tiene su tipo de hantavirus, siempre está transmitido por el ratón colilargo, es predominante de las zonas rurales y a veces con las inundaciones va para la ciudad, cuando hay mucha lluvia, el ratón va para la ciudad, para zonas más altas, y ahí en las suburbanas, en las áreas suburbanas tienen contacto con las personas y es donde se contagian. De todas maneras, es una enfermedad que si bien es muy grave cuando pasa, porque tiene una alta tasa de mortalidad y morbilidad, es muy poco frecuente. Es muy poco frecuente. Es muy poco frecuente. Y es una enfermedad que está desde hace muchos años, no es que apareció ahora a partir del brote de Epuyén. Por eso nosotros desde la Sociedad Argentina de Infectología queremos discriminar bien el brote de Epuyén del resto de los casos de Hanta que forman parte de los Hanta endémicos que nosotros siempre tuvimos en el país. Y Analía, te quería hacer una consulta puntual con respecto a los síntomas, porque por ejemplo, este hombre que vino de San Andrés de Giles, que ahora está internado en Lomas, en el Gandulfo, él dijo que pasaron 7 semanas hasta que empezó a sentir algo a nivel corporal. Sí, en realidad el periodo de incubación se llama, que es desde que uno tiene el contagio hasta que presenta síntomas, pueden llegar hasta 40 días. Pero lo lógico son 14 días, 7 a 14 días, es lo más habitual. Y todavía, o sea, si bien la sospecha es que sea ahí, todavía no está determinada la fuente ni nada de este caso en particular de la provincia de Buenos Aires. Pensamos que se contagió en San Andrés de Giles. San Andrés de Giles. Lo confirmaron, bueno. Desde el hospital. Puede haber pasado ese periodo de incubación. Lo lógico es de 7 a 14 días, lo más frecuente, no lo lógico, lo más frecuente. Y saber que los locales no son de persona a persona, pero si alguien tiene el antecedente de haber viajado al sur o de hacer campamento en las zonas afectadas, y tiene síntomas respiratorios, tiene que consultar a la guardia y tiene que decir el antecedente de haber estado en la zona de riesgo. Porque ahí sí las medidas son diferentes que con el Hanta regional. ¿Y con el Hanta regional qué medidas se toman? No hay aislamiento respiratorio porque es una enfermedad que se contagia por la rata. Lo que se hace es que las localidades van a los gobiernos locales, las municipalidades y las zonas, las direcciones de epidemiología de las distintas municipalidades van a la zona donde fue el foco infeccioso y a través de campañas de desratización, de limpieza, hacen el control de foco desde el lugar.
Bien, bien. Entonces, desde el lugar. Pero es una zoonosis, es un control de vectores, de ratas, de ratones, no un control de contagio interpersonal. Exacto. Esto me parece fundamental Exacto. para llevar un poco de calma, si se quiere, a la población. A ¿no? ver, sí, esto de Puyén es un brote inusual, es un comportamiento usual que se presentó de una forma inusual. Pero esto es fundamental. En Epuyén se están contagiando de persona a persona, por eso no se pueden dar un beso, por eso no puede haber están tanta gente en aislados, lugares por eso están públicos, cada uno en su lugar. barbijos. Está disminuida no la comunicación, sino la presencia de personas en lugares lugares sociales. Exactamente. Pero no va a ser para siempre esto. Esto es hasta que pasen 40 días. Esto es hasta que pasen dos periodos de incubación medios, o sea, 30 días más 30 o menos. días. Es diferente a lo que está pasando en el resto del país. de las provincias. En el resto del país, porque de hecho no es tampoco lo mismo el de Salta que el de provincia de Buenos Aires. Son dos genotipos de Hanta distintos. Ahora, pero por ejemplo, pienso yo, una persona que fue de vacaciones al sur. Sí. Y que vuelve a su provincia natal, Sí. que es Córdoba. Exacto. Hay que estar atentos los síntomas que presente. Si tiene síntomas y Exacto. tiene ese antecedente, ahí sí, se toman las medidas necesarias de aislamiento hasta descartar la causa del brote. Vamos a ver cómo se contrae el virus, ¿sí? Ahí tenemos en placa, mira, Analía, el síndrome pulmonar por hantavirus es una enfermedad de baja incidencia, el periodo de incubación es de 1 a 6 semanas, Claro, esto es lo correcto. Exacto. Y el transmisor, bueno, lo venimos contando, ¿no? Los roedores portadores miden aproximadamente 21 centímetros, eliminan los virus a través de sus heces, Y de la saliva y orina. Exacto. Y es el ratón llamado colilargo. Exacto. Entonces, nosotros que, por ejemplo, entramos Lo que hay que tratar de tener son los lugares limpios, sin basura, Sí. que no haya roedores, que no haya presencia de roedores, ventilados, que entre la luz del sol, porque también el virus es muy lábil a la limpieza, a la luz del sol, a la ventilación. O sea, esto quiere decir que lo podemos eliminar rápido. Exacto. Que muere rápido. Muere rápido. Y entonces, ¿cuáles son los lugares peligrosos? Bueno, los lugares peligrosos son galpones, que están cerrados mucho tiempo, en donde puede haber más acumulación de heces y orina. Entonces, cuando uno entra, se aspira todo ese polvo que favorece el contagio. Eso es importante también. Exacto. No es necesario, digo, porque uno entra con un nene a un galpón que estuvo cerrado un montón de años. No toques, no, pero solamente con el hecho de respirar. Lo de inhalar ideal el polvo, es entrar o con barbijo Exacto. o con algún paño húmedo para evitar la aspiración. Y entrar con ropa que después se lave, no que después sigas haciendo tus actividades habituales. Y con guantes, cuando uno va a hacer la limpieza de esos lugares. Otro lugar es el campamento, tratar de acampar fuera, lejos de basurales o de malezas para evitar el contagio, ¿viste? Porque en esta época de verano que uno va a las áreas suburbanas, a las áreas rurales, para tratar de no estar en zonas donde está el ratón este. Claro. Y no dormir sobre el césped, porque ahí uno tiene más riesgo de aspirar la orina y las heces, y entonces tratar de dormir por lo menos 30 centímetros encima del césped. Y después también es importante, si uno come frutas silvestres o lavarlas y que sean de lugares que estén aireados y soleados, porque ahí hay menos chance de que esté el virus. Perfectamente, muy claro. Vamos a compartir la segunda placa, miren, que también tiene que ver con el modo de contagio. En este caso, de roedor a persona. El ser humano se enferma al estar en contacto con los virus que están en el ambiente en forma de partículas aerosolizadas o mezcladas con el polvo en lugares cerrados, como nos decía Analía, depósitos, graneros, establos, refugios o por una mordedura. Ahora vamos a hablar eso. Claro. El ratoncito muerto. El contagio humano puede ser también a través de la boca, los ojos o heridas en la piel. Y los síntomas, bueno, esto es muy importante, Analía, también. Síntomas muy similares a un estado gripal. Y quizá la gente dice, no, debo estar incubando algo. No, vayan al médico. Claro, esto es al inicio. Después es una neumonía grave. El hantavirus en las zonas donde es endémico, todas las neumonías de la comunidad, que son como neumonías graves y tienen algún factor de riesgo, como trabajo rural, por eso en este hombre la sospecharon. No lo sospecharon por lo de Puyén. Exactamente. Como trabajo rural o trabajo con basura o trabajo en zonas afectadas, se le pide la serología para descartar hantavirus.
Se Bien. sospecha y se confirma con una serología que se hace, un análisis de sangre que se hace en el Hospital Ahora, te Malbrán. hago otra pregunta. Más allá de que acá en provincia de Buenos Aires o en otras provincias, digo, que no sea el sur y que no sea puntualmente Epuyén, si bien el contacto no es de persona a persona, ¿el virus es también mortal o no? ¿En dónde? En Las las- zonas en las que no otras sea zonas que no sea de Puyén. Sí, sí, el virus es una Puede llegar a enfermedad. ser mortal, Claro, pero tiene no en todos los casos. No, pero es muy baja incidencia con alta morbimortalidad. Exacto. Es un virus que es una enfermedad que es grave. Se presenta poco y se presenta grave. Antes la gente se moría más. Cuando empezó en el 93, 95 a diagnosticarse esa Claro. enfermedad, tenía un 60% de mortalidad. Actualmente, con las medidas de sostén, el avance de los tratamientos en terapia intensiva, la asistencia respiratoria mecánica, la mortalidad baja un 30%. Es muchísimo. Pero igual sigue siendo muy alta. Claro, y en ese periodo en donde vos tenés síntomas, hasta que finalmente te hacen un test, imagino, y da el resultado, en el medio... De todas maneras, en ese medio vos tenés medidas de sostén. Eso. Otro de los problemas que tiene esta enfermedad es que no tiene tratamiento. Claro. No hay un antibiótico contra el hantavirus, un antiviral contra el Tiene que hantavirus. pasar el tiempo. Hay medidas de sostén. Entonces uno tiene que tratar de hacer todas las medidas médicas para que el paciente no se muera hasta que el virus haga su ciclo en el cuerpo humano Y se vaya. se vaya de nuestro organismo. Vamos a hacer un repaso de cómo está el hantavirus diseminado por la República Argentina. La distribución de los tipos de virus, ¿no? Virus Bermejo, Orán y Laguna Negra, Analía. Mira, ahí tenemos Sí. Jujuy, Salta. Se van y a volver Formosa. locos y van a saber todos los nombres de los virus, pero lo importante de este mapa es demostrar que que dentro del grupo hantavirus hay varios virus que no tienen el mismo comportamiento. Ahí está. Que el virus de Puyén es el que se transmite de persona a persona, pero el resto de los hantavirus no. No, bien. Ahí seguimos. Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires, Virus Central Plata, Virus Pergamino. ¿Por qué estos nombres? Sí, generalmente son de las localidades donde se aislaron. O Perfecto. del que los descubre, o del investigador que los descubre, o de Ahí- la región. Ah, o de la región. Ahí seguimos. Para el sur de la Argentina, Virus Andes, Claro. lógicamente, toda la zona abarca un poco de Neuquén, Río Negro, Chubut, algo de Santa Cruz. Miren, casos de hantavirus confirmados en el país. En el 2013, 86. 2014, 92. 2015, ¿qué pasó acá? ¿Qué tantos casos? 146. Pueden estar relacionados con las inundaciones, porque cuando hay inundaciones hay más casos, puede haber más casos de leptospirosis y de hantavirus. ¿Cuál porque es la diferencia de leptospirosis y hantavirus? Otra bacteria. La Otra leptospira bacteria. es una bacteria y el hantavirus es un virus. ¿Y La también es leptospira mortal? también es una enfermedad relacionada que puede ser mortal. Tiene tratamiento con antibióticos que el hantavirus no tiene. También te puede dar afección pulmonar y neumonía grave. Y también está relacionada con la migración de las ratas del campo a la ciudad. Claro. Es la misma, más o menos es el mismo comportamiento epidemiológico. Por eso- Pero tampoco en la leptospirosis hay transmisión de persona a persona. Bien. Pero por Quizás eso- en el 2015 lo que pasó fue que hubieron más inundaciones o más casos Sí, reportados. porque es tremendo la cantidad de ahí cómo aumentaba. Podemos Exacto. repetir porque nos faltaban los últimos años, ¿no? En el 2015, muchísimos casos de hantavirus. En uno de los últimos años con varias víctimas fatales. Ahora seguramente vamos a repetir esa proyección, ¿no? De cómo fue aumentando la cantidad de personas afectadas. Ahí lo tenemos. Miren, en el 2015, como decíamos, 146 casos. Puede tener que ver con una inundación severa, como nos decía Analía. En el 2016, 83 casos, 98 y 2018, 98. 98 casos en 2017 y 2018 y el año pasado 14 fallecidos. Sí, es una enfermedad que tiene, viste, el 30% más o menos de Ahora, todos los mortalidad. años, personas afectadas y muchas, esto que decías vos. A ver, es común. muchas, es una enfermedad que está con nosotros desde hace mucho tiempo, desde el año 93-95, que se describieron los primeros casos y se llegó al diagnóstico. Pero no tiene una incidencia muy alta, porque vos fíjate que en la cantidad de gente que vive en el país, que haya 98 casos, de gripe hubieron muchos más casos. Seguro, de neumonía claro. neumocóxica muchos más. De dengue, no sé, hay un montón de enfermedades que tienen mayor tasa de ataque, si querés. Esta es una enfermedad poco frecuente.
pero con mucha mortalidad. Sabés que ayer tuvimos 2 médicos acá en el programa como invitados, uno que nos explicaba más bien esto que vos nos estás diciendo, la transmisión, y otro que nos contaba que en el Instituto Malbrán están haciendo alguna especie de anticuerpo, están generando como para que en ese momento en donde empezás a sentir los síntomas, hasta que efectivamente te dicen si sos positivo o negativo, bueno, darte ese anticuerpo para evitar que el virus siga creciendo. Todo en tu eso está cuerpo. en periodo de investigación. Sí, todavía va a tardar como año y medio. Claro, nosotros todavía no podemos recomendarlo ni nada porque viste que una vez que se desarrolla, después hay que probarlo en voluntarios sanos para ver que esto no haga más daño que beneficio. Exacto. Después hay que probarlo en pacientes con la enfermedad. Entonces requiere mucho tiempo de evolución para llegar a un tratamiento aprobado para poder realizarlo. Y puntualmente, y por último, Analía, en el caso de Puyén, en Chubut, hay, ya creo que van 9, 10 días que no se conoce un nuevo caso. No, por eso, parece estar controlado. Eso es una buena Ahí noticia. realmente es de valorar, de mucho valorar la actividad que han realizado los médicos a nivel local, todo el equipo de salud, médicos, enfermeras, gente del área sanitaria. Las medidas que se tomaron, Las medidas que se tomaron, tuvieron mucho apoyo del gobierno nacional, también del gobierno provincial. La Sociedad Argentina de Infectología en este momento está ahí en la zona para ver todas las medidas que se tienen que tomar desde el punto de vista epidemiológico. Así que bueno, lo importante a mi punto de vista es que no haya pánico y que no se informe torcido. ¿Qué quiere decir esto? Que el Hanta endémico es endémico, no tiene nada que ver con el brote de Puyén. La mejor forma de prevenir es informarse. Entonces hay que saber que si alguien estuvo en esa zona y aparece con un cuadro gripal, ahí hay que tomar todas las medidas necesarias para no contagiar a otras personas en el caso que se confirme el caso de no contagiar a todas las personas en forma interpersonal. Con el resto de los Hantas del país, que son los que se están evaluando, no son casos que se sumen al brote de Puyén. Son dos cosas distintas. Clarísimo, clarísimo, totalmente. Hay que informarse para saber cómo actuar en consecuencia. Exacto. Analía, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a vos por la invitación. Con nosotros. Gracias. Nos vamos a la pausa muy breve.